Bien, saludamos a todos los que nos ven por este medio. Para mí es un privilegio hoy compartirles la palabra del Señor y también agradezco la oportunidad brindada a través de nuestros pastores que hoy me han invitado para poder llevarles la palabra del Señor. Y así, ¿qué les parece si antes de comenzar esta enseñanza vamos a orar? Y así oramos. Padre, gracias. Espíritu de Dios, pongo mi vida en tus manos, no sea yo el que hable, sino tu Espíritu Santo a través de mi vida, y esta palabra sea bendiciendo a cada uno de los que lo van a oír, y sobre todo ayúdanos a reflexionar y a traer cambios en nuestras vidas. Gracias, mi Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, estamos listos. Vamos a ir. Cuando mi pastor me comentó acerca de poder enseñar, y entonces me hacía la pregunta y le hacía la pregunta a Dios, ¿qué puedo hablarles? ¿Qué les puedo transmitir? Y yo sentí como que Dios me dijera, si sería la última vez que tendrías que predicar, o sería la única oportunidad o la última vez que tendrías que dar un mensaje a las personas que te oyen, ¿qué mensaje les darías? ¿Qué les dirías a ellos si tan solo tuvieras una oportunidad? Entonces, y eso me llevó a ponerle título a esta enseñanza. Pero antes de hablar del título, y cuando yo estaba pensando, yo dije, lo primero que yo haría para hablarlo, si tuviera una sola oportunidad, les hablaría que la vida no la tienen comprada. Les hablaría de que nosotros en cualquier momento podemos partir. La pregunta es, ¿dónde iremos a pasar nuestra eternidad? Porque nosotros somos seres eternos, porque ahora somos cuerpo, alma, espíritu. Y sabemos que nuestra alma a uno de los dos lugares va a ir, bien a pasar nuestra eternidad junto a Dios o separados de Dios. Entonces nosotros somos eternos, el punto es dónde lo vamos a pasar. Entonces, si sería la última vez que tendría que darte un mensaje, o la única vez, pues entonces yo te hablaría acerca que la vida no la tienes comprada, y por lo tanto, la mejor forma de poder estar seguro dónde vas a pasar tu eternidad es teniendo a Jesús. Y es por eso, ahora sí, eso me llevó a poner el título de esta enseñanza. Y el título se llama El intruso que no podemos evitar. ¿Y cuál es ese intruso? Y uno dice, no sé si usted escuchaba esa palabra intruso, donde dice que viene cuando menos te lo imaginas o lo esperas, ¿no? Entonces, pero ese intruso es la muerte. Ahora, hay muchas cosas que sí podemos nosotros evitar. Por ejemplo, podemos evitar un divorcio, una separación, podemos evitar tomar malas decisiones, pero incluso hasta podemos evitar nosotros el infierno. ¿Y por qué? Porque es una elección que nosotros decidimos, nosotros tomamos esa decisión, ¿no? Pero hay algo que sí nosotros no podemos evitar, es morir físicamente. Porque un día todos vamos a partir de esta tierra, todos, eso, seamos creyentes o no, no está en discusión ese tema, todos un día vamos a partir. Ahora, y esta palabra también va dirigida un poco para los que son creyentes, que quizás han perdido un familiar a través de esta pandemia, del virus, o quizás por otras enfermedades. Y quizás se hacen la pregunta, ¿por qué mi familiar tuvo que partir? Si yo oré, le pedí a Dios, ¿por qué? ¿Dónde estuvo Dios? ¿Por qué no lo cuidó? Entonces, déjame decirte que la muerte física es algo inminente, es algo que va a pasar. Seamos creyentes o no, un día vamos a morir físicamente. Yo me he encontrado con creyentes durante esta pandemia que me dicen, pero ¿por qué Dios no salvó a mi papá, a mi mamá, a mi tío? Pero Jesús nunca prometió que cuando nosotros lo aceptamos a Él y nos convertimos a Cristo, Él nunca prometió que nosotros vamos a ser eternos en esta tierra, que no vamos a morir. Él nunca. Lo que Él sí prometió es darnos vida eterna, pero no en esta tierra, sino junto a Él. Entonces, incluso me he encontrado con personas que son líderes, o incluso se escuchó en noticias que muchos pastores perdieron la vida. ¿Por qué? Porque la muerte es algo que nos va a tocar a todos, independientemente del cargo, del título o de la edad que tengamos. Un día todos vamos a ir por ese camino. Por eso el tema, una vez más, el intruso que no podemos evitar. ¿Cuál es? Morir físicamente. Todos vamos a partir. Ahora, y algo más que tenemos que aprender de la pandemia es que esta pandemia nos enseñó que todos somos vulnerables, tanto jóvenes, adultos, que la muerte le puede venir al rico, al pobre, al que es creyente, pueda ser muy fiel, muy íntegro, incluso al que está perdido, al que incluso no tiene a Cristo. También la muerte es para todos es la muerte física, porque la muerte no tiene favoritos. La muerte, quizás
toca al vecino, toca al de allá, pero un día también nos tocará a nosotros. Es parte que sí o sí nos va a tener que suceder. Incluso, por ejemplo, mientras nosotros estamos escuchando este mensaje, hay miles de personas que se están muriendo a nivel mundial. Hay miles. Y saben, lo más triste es que la mayoría muere sin un Salvador. Que se van a una vida eterna sin Cristo. Y eso es lo triste. Porque la muerte está en cada momento. Hay personas que están muriendo. Las 24 horas no paran. Cada minuto, cada hora, cada día hay miles de personas que están muriendo. Cada segundo hay personas que mueren en el mundo. Y les decía que la mayoría sin Jesús en el corazón. Estudiaba un poco acerca de las estadísticas de las personas que mueren diariamente y me sorprendió. Y dice que en esta pandemia el pico más alto a nivel mundial, cuando estaban muriendo las personas, dice 20,000 murieron por el virus, cuando fue el más alto. Pero también dice en el mismo día, hay gente, 27,000 mueren de cáncer. 25,000 personas mueren de enfermedades cardíacas. 24,000 mueren en accidentes, 5,000 mueren con diabetes, 6,000 mueren con suicidios, 2,000 mueren asesinados, etcétera, y etcétera. Y así pondríamos toda una lista y nos pasaríamos mucho tiempo. Pero para darnos cuenta cómo en cada momento las personas mueren, adultos, jóvenes, porque la muerte, como les decía al inicio, no se mide por edad. Porque se supone, la lógica dice que un papá, que los hijos son los que tienen que enterrar a los padres, pero muchos padres vemos en los cementerios que están enterrando a sus hijos y eso es algo muy doloroso, pero ahí nos damos cuenta que la muerte no es cuestión de edad. Ahora, y todas estas estadísticas nos muestran que la muerte tarde o que temprano va a tocar nuestra puerta y va a llegar ese intruso a la cual no nos gusta hablar o no nos gustaría que nos toque un día. Incluso yo he encontrado con personas que dicen, yo oro para que un día yo no parta, que no quiero morirme, pero déjame decirte que, como les dije, seamos o no creyentes, vamos a tener que partir. Ahora, esto es muy importante también que tenemos que saber, el ser creyente, aceptar a Jesús en nuestro corazón, no nos hace eternos a esta vida terrenal, nos hace eternos a una vida en Cristo, ahí sí. Y yo estoy convencido que a nosotros nos gusta esta vida terrenal, a todos. A mí personalmente me gusta porque puedo disfrutar de mi esposa, disfruto de mi hija, disfruto de mis seres queridos, disfruto de mis amigos, disfruto de los hermanos de la iglesia. Me gusta esta vida. Y yo estoy seguro que todos, pero quiero decirle algo. Pero esta vida terrenal no dura más de 100, exagerado 120. Porque ya las personas a partir de los 80, 90, 100 ya muy poquitos llegan. Entonces ahí nos damos cuenta que esta vida terrenal no es más de 100 o más de 120, no es. Entonces es una vida muy temporal. ¿Y qué más tenemos que aprender con todo esto? Lo que tenemos que aprender es que sí hay una vida que sí es eterna. Y para conseguirlo, esa vida eterna, no es una vida como esta terrenal que es solamente 100, 80 años, sino que hay una vida que no tiene fin. Y es la vida eterna. ¿Y cómo lo puedo conseguir esa vida? Teniendo a Jesús en mi corazón. Y no es un asunto, uno dice, no, es que yo no me quiero acercar a Dios porque sentí que lo fallé, por cuestión de la pandemia me alejé de Dios y me siento lejos. No, le hayas fallado, no es cuestión que te acerques, porque el único quien te puede transformar y cambiar es Él. No cuando te alejas, más bien cuando te acercas. Y saben, y una vez más que también tenemos que entender es que el único que nos puede dar salvación es nuestro Señor Jesucristo. Y dice el libro de San Juan, capítulo 17, verso 3, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Entonces el único que nos puede dar esa vida que no tiene fin es Jesucristo. También tenemos que entender lo siguiente, a la muerte física no debemos de tenerle miedo. Porque les decía que de ella igual, por más miedo que lo tengamos, igual un día va a llegar, nos va a tocar. Por eso no es bueno tenerle miedo a la muerte física. Lo que sí debemos tenerle temor es a la muerte segunda, que la Biblia lo habla. No sé si usted sabía eso, pero la Biblia habla que hay dos tipos de muerte, la muerte física y la muerte segunda. ¿Y a qué se refiere la muerte segunda? Tiene que ver con los que mueren sin Cristo y van a pasar su eternidad
lejos de Dios, o en otras palabras, en el infierno. Es la muerte segunda, dice el Apocalipsis capítulo 20, verso 13 al 14, dice así: el mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. El verso 14 dice: entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Ese lago de fuego es la segunda muerte. Y obviamente a ese lugar van todos aquellos que un día la muerte les sorprendió, alejados de Dios. Quizás eras creyente y te alejaste de Dios y la muerte te sorprendió, o no tuviste a Cristo en tu corazón, pues hay un lugar también donde vamos. Y yo les quiero explicar, ilustrarlos un poquito para poder entender esto con más claridad. Por ejemplo, si solo naciste una vez, entonces vas a morir 2 veces. A ver, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si solo naciste de tu mamá, entonces vas a morir 2 veces. Vas a morir físicamente, y si no tenías a Cristo, pues vas a morir también eternamente, ir a la condenación. Ahora, pero si has nacido 2 veces, entonces vas a morir una sola vez. ¿Qué significa? Que si tú naciste de tu mamá y luego naciste en el nuevo nacimiento, entregaste tu vida a Jesús, entonces ya tienes a Cristo, entonces solamente vas a morir una. ¿Cuál? La muerte física. Claro, es más o menos un juego de palabras, por eso le repetiré una vez más. Si solo naciste una vez, vas a morir 2 veces. Pero si naciste 2 veces, tendrás que morir solo una vez. Ahora, si usted y yo tenemos a Cristo, pues morimos una sola vez físicamente, y luego vamos a una vida sin fin, que es la vida eterna junto a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros entendemos que después de la muerte, para los que tenemos a Cristo en el corazón, nos espera una vida mejor, entonces dejamos de tenerle miedo al cáncer, al virus, a los problemas que puedan pasarnos en la vida. Dejamos de estar llenos de miedos. Incluso Jesús dijo que en esta vida íbamos a tener aflicciones, pero todos esos problemas solamente son temporales. Todos los problemas no son eternos, son temporales. Y dice San Juan capítulo 11, 25 y verso 26, la versión Nueva Traducción Viviente, dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. 26, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando morimos físicamente, pero teníamos a Cristo en el corazón y no nos alejamos de Él, pues cuando partamos de este mundo, o sea, la muerte física, pues pasamos a una vida eterna con Él. Por eso dice: el que cree en mí jamás morirá. O sea, no vamos a morir, pero no se refiere, algunos toman este versículo para decir: no, es que no hay que morir de este mundo. Y no, como digo, todos somos vulnerables. No es que alguien diga: yo soy inmune, a mí no me va a tocar la muerte. No, porque yo soy un poco bueno, o porque yo vivo en cierto lugar, o porque me creo una persona buena, pero no me tiene que tocar la muerte. No, y déjame decirte que la muerte es para todos. Seas vos bueno, malas, creyentes o no, igual, la muerte nos va a tocar a todos. No sé si usted se ha dado cuenta, las personas que tienen su fe puesta en Cristo y su fe es fuerte, y entienden este tema, cuando tienen que partir de este mundo, normalmente parten en paz. Claro que duele a cualquiera, ¿no? Supongamos que yo de repente a punto de partir, sé que me va a doler porque hay que despedirnos de nuestros seres queridos, algo que no los vamos a poder abrazar nuevamente, pero también entendemos que solamente es un hasta luego, porque luego allá con el Señor nos vamos a volver a encontrar. Por eso que los que mueren con Cristo normalmente mueren en paz. Pero los que mueren sin Cristo tienden a morir con temor, lleno de incertidumbre. Y eso es lo triste. Y por eso que por ningún motivo usted debe alejarse de Dios, ya sea por el trabajo, por los problemas, incluso por el pecado. Porque alguien puede decir: yo en la pandemia me alejé. Pues eso te tiene que llevar que no estabas del todo comprometido con el Señor, pero nunca es tarde. Pero si estabas alejado, pues es tiempo que tengas que volver, porque Jesús le dijo a un hombre, eres necio. Y vamos a leerlo para poder entender. Dice Lucas capítulo 12, verso 20 y 21, dice en la versión Nueva Traducción Viviente: pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales
pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Pero está bien, hay que trabajar, hay que suplir las necesidades de la familia, interesante, pero nunca que eso te separen de Dios. Ni el trabajo, ni los problemas, ni siquiera el pecado te tienen que alejar de Dios. No. Y cuando el día que tengamos que partir, pues que la muerte nos sorprenda sirviendo a Dios. Ese es el punto. A veces yo no entiendo a muchos creyentes cuando ya el papá, la mamá está muy mayor o está mayor y está a punto de partir o dicen tiene un cáncer, pero sabemos, claro, nos duele ver a un ser querido así. Pero déjame decirte que él va a pasar una mejor vida. A veces somos un poco egoístas, ¿no? Vemos a nuestro familiar que está sufriendo y a pesar de eso queremos que esté en vida y tenerlo sufriendo. Y a veces ellos con el dolor sufren aquí, pero cuando ellos ya parten, ya van a una mejor vida, ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento. Pero al final el que decide todo esto, cuándo irnos, es Dios. Ahora, para los creyentes, y esto es muy importante que hay que entenderlo, para los creyentes los problemas en esta vida son temporales. Las enfermedades, las crisis y cualquier problema son temporales. Y las bendiciones son eternas, entre ellas la salvación. Porque la salvación para él es una bendición y es una bendición muy importante. Por eso, pero ahora viene la siguiente parte. Pero para los que no son creyentes, o sea, para los inconversos, las bendiciones son temporales. El carro, el pecado, el sexo, es temporal. Pero los problemas son eternos. Son eternos, entre ellos el infierno. Por eso, una vez más repetiré esto. Para los creyentes los problemas son temporales, incluir la salvación. Para los que no tienen a Cristo, los problemas son eternos y las bendiciones son temporales. Y quiero ilustrarles con este ejemplo, hablando un poquito acerca de este tema, acerca de la muerte, del intruso que un día nos va a visitar. Ahora, dice que hubo una mamá que ya su hijo ya estaba grande, pero los doctores le habían dicho que ya no daba más, estaba adolescente y que tenía que partir. Y el hijo también lo sabía, entonces el hijo le dijo a la mamá, mamá, ¿cómo es morir? ¿Duele morir? Entonces la mamá, no sabiendo cómo explicarlo, pero trató de ordenar las ideas y le dijo, hijo, ¿te acuerdas cuando eras más pequeño y te quedabas jugando en el parque y venías muy cansado y te quedabas dormido en nuestra habitación, en nuestra cama? Pero de pronto al día siguiente amanecías en tu propia habitación. Lo que pasa es que papá te cargaba en sus brazos y te llevaba a tu propia habitación. Algo así es, hijo, morir. Es morir aquí, pero vas a despertar en tu propia habitación. Y yo creo que es algo que un día a todos nos va a tocar. Es algo que hoy estamos aquí, pero un día nuestro Padre nos recogerá y nos llevará al lugar donde tenemos que pasar nuestra eternidad con Él. Y si por la pandemia, por ahí tú estuviste alejado de Dios, yo te invito a que tienes que volver. Ahora las iglesias ya se van a abrir y tienes que volver con más fuerza. No todo lo contrario, tienes que volver con fuerza, porque de eso se trata todo esto. Y este consejo va para los que ya somos creyentes, los que dicen, yo a pesar de la pandemia me he mantenido íntegro, he estado firme, no me he alejado, he estado orando. Perfecto, entonces para usted va este consejo. Nosotros sabemos cómo evitar el infierno. Y nosotros sabemos porque sabemos que el único que puede evitar es cuando aceptamos a Cristo en el corazón. Entonces, si ya sabemos cómo evitar que otra gente vaya al infierno, entonces anunciamos el evangelio para que ellos también puedan entregar su vida a Jesús. Ese es el punto. A ver, yo le pongo este ejemplo. Imagínense por un momento que usted descubre la cura para el virus, para el coronavirus, para el COVID-19. Usted lo descubre. La pregunta es, ¿usted solo buscaría curarse usted? ¿O le gustaría compartir con sus familiares, con sus amigos o incluso otras personas? Es muy seguro que usted diga, no, yo lo compartiría. Pues es lo mismo. Usemos este ejemplo para hablarles un poquito acerca de cómo evitar que otros vayan al infierno. Ahora, si usted y yo sabemos cómo evitar el infierno, entonces hagamos que otros no vayan a ese lugar. ¿Cómo? Hablándoles del evangelio. No nos quedemos solo para nosotros. No es que ya yo soy salvo, yo tengo a Cristo y nuestros familiares, ¿qué? Nuestros hijos, nuestros padres y nuestros amigos. Si los amamos, entonces tenemos que hablarlos a ellos. Y ahora cada uno tenemos grupos virtuales que así ahí invítalos, trata de conectarlos para que ellos también puedan recibir la palabra de Dios. Y quiero terminar diciéndoles esto.
La buena noticia es que Jesús vino por usted y por mí. Y eso es lo más impresionante. No importa si ahora tú dices, wow, yo me siento muy pecador. Pues más, yo no me quiero acercar a Dios porque me siento muy mal con Él, porque siento que le he fallado. Pues te quiero decir algo, el único quien te puede cambiar es Él. Dice que Él es el que va a perfeccionar la obra que ha comenzado en tu vida, que así no importa, aunque sientas que la has fallado y estés embarrado, pues así debes acercarte, porque Él te está esperando con los brazos abiertos y Él te va a transformar. Y dice Marcos 2:17, dice, cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico. Los enfermos sí, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Si tú dices, no, yo nunca fallo, uy, estás en serios problemas. Pero tú dices, uy, como dice la última parte, sino a los que saben que son pecadores. Y tú dices, wow, yo todavía por ahí estoy luchando, tengo debilidades, o aún todavía no tienes a Cristo, pues Jesús vino por ti y vino por mí. Entonces estamos a tiempo, mientras estamos vivos tenemos la opción de tener a Cristo y la única forma de evitar la muerte segunda es teniendo a Jesús en tu corazón, porque el intruso llamado muerte sí o sí un día nos tocará, pero hasta que eso suceda, disfruta tu caminar con Dios, disfruta de tu familia, disfruta servir a Dios y cuando se abran las iglesias pues tienes que ser el primero en ir a la casa de Dios, agradecerle por lo bueno que ha sido Dios. Que así familia, yo quiero hacer una oración por todos aquellos que dicen que se sentían lejos de Dios o quieres entregarle tu vida a Jesús. Y así yo quiero hacer una oración por ustedes. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos y enséñanos a reflexionar y a valorar la vida, pero también entender que esta muerte física un día todos vamos a partir. Pero lo que sí ayúdanos a evitar es terminar en la muerte segunda, que es yendo a la condenación. Pero la manera de evitar es teniéndote a ti en nuestro corazón. Y mi Jesús, hoy te recibimos, te aceptamos como nuestro Salvador, nos reconciliamos contigo y perdona nuestros pecados. Gracias, mi Jesús, por amarnos tanto, por dar tu vida por nosotros. Gracias. Amén y amén. Ha sido un gusto estar con usted. Que Dios le bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.